Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí en la sintonía de Onda Vasca, donde abrimos ya una charla, una tertulia sobre un tema que seguro que les interesará. Hoy hablaremos de Indalecio Ojanguren, un relevante fotógrafo ibarrés de principios del siglo XX que destacó por su fotografía paisajística producto de su afición montañera. Indalecio Ojanguren tuvo además, entre otras cosas, la ocasión de retratar la Segunda República o la Guerra Civil. Y para hablar de este tema, de este interesante tema, tenemos con nosotros a cuatro expertos, cuatro personas que de una manera o de otra conocen y conocieron a Indalecio Ojanguren. Por un lado, tenemos con nosotros a Marijose Aranzasti, Arratsaldeon. Bueno, Marijose es historiadora de arte, miembro activo de la sección de artes plásticas y monumentales de Eusko Ikaskuntza, coordinadora de las jornadas de revisión del arte vasco, participa también en la elaboración de biografías y trayectorias de artistas vascos en la enciclopedia Auñamendi, incluido, por supuesto, Indalecio Ojanguren, y es también comisaria de diferentes exposiciones en la Sala Cubo de Donostia. También está con nosotros José Valderrey. Arratsaldeon, José. Bueno, es licenciado en periodismo, experto en la obra de Indalecio Ojanguren, y también decir que es socio del Club Deportivo Eibar desde hace 25 años, también miembro de la directiva. Y bueno, también comentar que su proyecto de tesis doctoral, todavía inacabado, es sobre fotografía informativa en Guipúzcoa, Indalecio Ojanguren, 1987-1972. También nos acompaña Ana Otegui, técnico del Archivo General de Guipúzcoa. Arratsaldeon, Ana. Y también tenemos con nosotros, aunque no está en nuestros estudios de Onda Vasca, sí está al otro lado del teléfono, Mateo Guilabert, veterano periodista de la radio ibarresa, que conoció también a Indalecio. Arratsaldeon, Mateo. Arratsaldeon, y mucho honor estar ahí entre personas tan ilustres. Bueno, para comenzar, para situarnos, me gustaría que habláramos un poco de la vida de Indalecio Ojanguren, de su biografía, para situarnos para aquellos que no los conozcan. Bueno, pues me toca, sí, por asignación, ¿no? Sí. Bueno, pues rápidamente. Ojanguren, yo le conocí así, no personalmente, porque sí que Ojanguren nació en 1887, murió en 1972, pero con el motivo del centenario del nacimiento en el Ayuntamiento de Eibar se hizo una exposición antológica, homenajes, se recogieron testimonios de los que todavía le reconocían, hicieron una exposición enorme, se recuperaron muchas fotografías, parte de lo que era el Archivo General de Tolosa y otra parte que incluso que quedaba todavía en Eibar, en la casa de los propios familiares, y tras positivo, por cierto, Castrillo, que es muy curioso cómo se van uniendo todas las cosas. Y a mí en aquel momento pues me liaron para que diera el primer cursillo de iniciación a la fotografía, y pues me vi en la obligación de empezar a conocer un poco más sobre la vida y obra de Ojanguren. Estaba empezando lo que era pues los cursos de doctorado y bueno, y me tiré a la piscina pues a buscar más información sobre Indalecio. Y Indalecio Ojanguren, lo que me sorprendió muchísimo es la cantidad de obra y variedades que tenía. Sí que había sido un montañero muy importante, muy destacado, propagandista alpino número 1 de los fundadores de la Federación, centenario de montaña. Pero también luego, igual así como gran sorpresa, es que había colaborado con más de 20 medios, tanto de Donosti como de la zona de Vizcaya, pero había llegado a Barcelona, había colaborado con otro montón de medios de Madrid y había levantado muchísimas portadas en la revista Baskonia de Argentina, que por cierto ha hecho un trabajo espléndido ahora en Eusko Ikaskuntza, merece citarla, a Ángeles de Martina desde Argentina, un trabajo espléndido, ¿no? Y empezar a seguirle la pista y empezar a ver que realmente trascendía el valor de lo local, ¿no? Es decir, dices, bueno, pues igual te sirve de punto de unión a la historia de la fotografía. Y luego además, la verdad es que como ha cambiado de formato, de estilo, de tipos de soportes, ¿no? Porque ha evolucionado desde las cámaras de fuelle con placas de vidrio hasta ser representante, porque puso una pequeña tienda en Eibar de Zeiss Ikon, y en los años 30 ya trabajaban pues con otros formatos de 6.9. Ha dado mucho pues para fomentar la afición, pero sobre todo quizás hay que reconocerle la trayectoria como reporter gráfico independiente, lo que es el freelance actual, pero impresionante porque colaboraba con todos los medios. Así a grandes rasgos. Era una pequeña empresa él también, ¿no? Él era la empresa, entonces hacía tanto desde las fotos locales, familiares, despedidas de soltera, que se llevaban mucho los refrescos en Eibar, hasta todos los acontecimientos, porque la verdad que luego ha documentado prácticamente toda la vida social, pero de todos los pueblos de Guipúzcoa, luego de Vizcaya,
era de Álava, y dices, no puede ser que tenga todas las heráldicas de los caseríos, y luego, pues bueno, aparte, pues tenía la profesión y vivía de ello, ¿no? Primero fue, pues eso, trabajó como armero especialista en montaje de revólveres en la GAC, como casi todos los armeros, pero con la crisis, la primera grande que hubo en 1914, con motivo de la Primera Guerra Mundial, cerraron las fronteras, se fueron muchísimos trabajadores a la calle, y él, pues en un terreno en mitad del pueblo, al lado del ayuntamiento que tenía su padre, puso un estudio en 1914. Para entonces ya le habían pagado algunas fotografías en ABC en 1908, y yo veo que podía ganarse de ahí la vida. Dejó el oficio de armero y se dedicó a eso. Y otra de las claves era que parece que tenía una úlcera, y con 20 años los médicos le dijeron que lo que tenía que hacer era andar y dejar de tomar chiquitos con las cuadrillas, que era muy habitual por Eibar. Él también, pues bueno, empezó pues a andar, empezó a subir al monte, joder, y hasta que se murió pues siguió subiendo al monte y andando todo, escalador y todo. Y luego pues eran farreros, hay que reconocérselo, porque tocaba en la banda de música La Marcial, tocaba el trombón de varas y el fiscorno, que ahora vamos a preguntar a Mateo a ver qué es esas cosas, y salían en carnavales y hacían de todo, o sea que era músico, vamos. Lo único que parece que no le pegaba pues tanto a los chiquitos como el resto, y mantenía esas dos aficiones, sobre todo muy importantes, el alpinismo y también la fotografía. Bueno, preguntamos también a Mateo, ya que está con nosotros, Mateo Guilabert, recordemos, periodista veterano de la radio ibarresa. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de Indalecio Aranguren tú? ¿Alguna anécdota para contar? Hombre, yo le conocí, pero no llegué, como ha dicho bien José, tampoco llegué a tratar con él. Con su hijo sí, con Eli, que con ese sí, porque trabajamos juntos muchos años en la microfusión de Alfa. Eli era delineante, y pues claro, por nuestra relación, por mi trabajo con la oficina técnica, pues nos relacionábamos mucho. Y entonces pues él, yo sé que seguía todavía con la cámara de su padre, porque también fue un gran montañero, y de su padre recuerdo eso, que en las fotografías que el hombre iba y sacaba, llevaba, pues por eso se le llamaba Indalecio Aranguren, se le conocía más por Cajonchu que por el nombre, porque la cámara que él llevaba era como un cajón, era de esas que se miraba desde arriba, era cuadrada, una caja, y entonces se le conocía en Eibar por Cajonchu. Mateo, entonces, un momentito, dime. dos cosas. Uno, lo de que dices de cámara de cajón, voy a dar un dato. Era como eran cámaras de placas, usaba una Einerman, no sé si 912 o 1015, con todas las plaquitas, y solía llevarla esa de chaval. Luego, en realidad, aunque algunos sí que le han mantenido el gachís en AS, la evolución, la verdad que son unas cámaras mucho más pequeñitas, las Zeiss, Nikon y todas estas. Sí, pero yo cuando le conocí, José, llevaba todavía, no el cajón grande, esa que dices, la de mi hermano, como se llame, que no sé pronunciar yo los nombres extranjeros, pero sí que yo le he visto en Eibar con una cámara mucho más grandes que las que son ahora, las que usamos nosotros. Por cierto, creo que esa cámara la tiene el hijo de Juan San Martín. O todavía sigue haciendo algunas fotografías. Y yo sé que Eli, cuando iba a la montaña, pues sacaba las fotografías con esa cámara de su padre, y luego pues nos enseñaba y nos decía, fíjate qué cámara tenía mi padre, que fíjate qué fotografía saca, y entonces que no estábamos, nadie teníamos las cámaras de fotografía que hay hoy en día, pues bueno, nos quedábamos asombradísimos de aquella calidad que sacaban en las montañas Eli con la cámara de su padre. Una cosa, Mateo, dos, mejor dicho. Una, hemos dicho antes que eran farreros y que tocaba en la banda de música La Marcial. Sí. Tú también eres músico, toca también el trombón de varas igual que el otro. ¿Qué es un fiscorno? Bueno, pues un fliscorno es un instrumento parecido a la trompeta, pero que se diferencia en el sonido y en la construcción, porque mientras en la trompeta, desde el principio hasta casi al final, es el tubo cilíndrico completamente, en el fliscorno es cónico, que desde que empieza hasta que termina se va ensanchando. Esa es la que usaban para andar por la calle, sobre todo para hacer las callejiras. Eso es para... otra cosa, también, ya sabemos que tú eres de radio y sabes que el tiempo aquí también vamos a racionalizarlo un poquito. Tú, sobre todo, en la última época, ¿te acuerdas del incendio que asoló la casa Aranguren? Ahora mismo la han tirado, han construido otra nueva que se llama Torre Aranguren en el comienzo de la calle. Sí. Eso yo me acuerdo del incendio, sí, porque creo que además era una fiesta en Eibar, pero no puedo recordar qué fiesta era,
y estábamos preparados para tocar la banda, y entonces yo era músico, y empezó el incendio y allí vinieron. Entonces aquí en Eibar los bomberos eran bomberos voluntarios, y vinieron y allí enchufaron las mangas y empezaron a apagar. Pero porque el estudio estaba allí mismo, estaba ¿no? Estaba detrás en lo que es hoy la casa y lo que es la calle, y ahí estaba el estudio de Indalecio, y un poco más allí, pero dentro en el mismo edificio, para decirlo así, estaba el primer supermercado que se puso en Eibar, que era Coloniales Muñoz, llamado como Comusa, y ahí tenían todo. Después Comusa puso el comercio donde está ahora una perfumería enfrente de la iglesia de San Andrés, y allí tenían el almacén y tenían todo junto, porque no existía la calle San Juan. Es cuando se quemó, cuando se derribó todo y se abrió como esa nueva calle. En 1962 fue cuando fue el incendio. Sí, en 1962, sí. Eso es. Sí, y sí. Luego ya igual ya casi para despedirte, como de la banda de música, vosotros ensayabais en el Palomar, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, así es, a nosotros y arriba. tuviste la posibilidad de ver... Yo vi las placas tiradas allí en un cuartito que había al lado, por donde se entraba, en donde teníamos la academia de ensayos, pues había una puerta que se subía al reloj del ayuntamiento para darle cuerda. Y allí estaban tiradas las placas. Cuando las llevaron allí estaban tiradas las placas. En cajas, y estaban, ¿no? sí, ¿En qué año más cajas? o menos? ¿Años 77, 75? Pues sí, 80, por ahí sería. Yo hace unos 18 años que dejé de tocar. Cuando murió el director de la banda, dije que yo iba a tocar hasta que él viviera. Murió antes que yo todavía sigo aquí dando guerra. Y entonces es cuando yo la veía, porque yo también le ayudaba allí a enseñar el solfeo a los educandos, y bueno, pues aquella puerta estaba siempre abierta cuando hacía mucho calor. Las cajas con las estaban placas. Las cajas con las placas Ese allí. es el otro tema que tendremos luego que plantear, porque la llevaron a Diputación. José de Arteche se empeñó mucho en llevarla ahora, porque era amigo muy personal, además de Ojanguren, con mucho cariño, que era bibliotecario, además de... Sí, bueno, que es cuando Diputación. lo compra Diputación. Lo compra Diputación, eso es. En el año 66. Pero luego Diputación también lo deja ahí en stand-by, que porque se muere José de Arteche, tampoco le hace mucho caso, entonces lo reclama el Ayuntamiento de Eibar. Parece que costaba bastante dinero, lo dejan también aparcado, luego lo reclama de nuevo Diputación otra vez, ¿no? Y hacen copias, creo que hasta la Sociedad Fotográfica acabó haciendo copias, ¿no? Y luego una copia se quedó en el ayuntamiento, ayuntamiento de Eibar. Sí, ahora sí. Pero bueno, desde los años... Bueno, luego hablaremos del archivo también. Luego hablaremos del archivo. Nos despedimos de Mateo, paso a paso, eso es, vamos paso a paso. Luego hablaremos del archivo con Ana Otegi. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Interesante aportación la tuya. No, ha sido un placer poder colaborar con vosotros. La pena es que yo era entonces bastante más joven de lo que soy ahora, que ahora tengo ya 82 calendarios, y entonces era más joven y no había había una diferencia de trato entre las personas de mi edad y las que tenían menos edad. Pero sí, con él es importante, porque él sí que ha sido el que le siguió a su padre, siguió trabajando con él, colaborando, le hacía las fotografías la última época, aunque las positivaba a su Ojanguren para mandarlas al Diario Vasco todavía. Bueno, pues Mateo, muchas gracias, el placer ha sido nuestro, ya te lo he dicho. Y un abrazo para todos los que estáis ahí. Igualmente, un abrazo para ti. Y contento, porque me siento como un Eibarres más, que hayáis pensado en hacer un programa sobre Indalecio Ojanguren. Bueno, el placer es nuestro. Gracias, Mateo. Adiós. Venga, agur. Bueno, nos quedábamos ahí antes. José, decías que en 1908 fue su primer trabajo para el diario ABC. Después creo que en 1914 más o menos Indalecio Ojanguren solicita al Ayuntamiento de Eibar la autorización para abrir su gabinete fotográfico propio, ¿no? Explícanos un poco todavía ese proceso. Sí, lo que te comentaba antes, ¿no? Quizás en el 14 fue la primera gran crisis potente que había en Eibar. A cuenta de esto empezaron a hacer la carretera de Arrate, les pagaban un sueldo, tengo por aquí la referencia, y hasta que luego Francia les hizo otro pedido grande de armas, que curioso porque como estaban en guerra todavía, pero hubo una crisis muy potente, y entonces decidió darse a conocer y ponerse de forma profesional. Le dejaron, la verdad que los planos se conservan todavía en el Ayuntamiento de Eibar, en el archivo municipal, y tenía un pequeño ventanuco, porque como había bastantes cortes de corriente eléctrica,
para, en caso de no poder positivar, porque positivaban por contacto, como tienen peso las placas de cristal sobre el papel, a tamaño real, que es el tamaño postal, hemos traído unas cuantas postales aquí para verlas, trabajaban... Los oyentes no podrán verlas. Pero, no, pero sí, la verdad es que hablar de fotografía para... sin ver las imágenes es una pena, Sí, y hablar de Ojanguren sin pienso verlas que a los oyentes hay que decir que lo que tienen que acudir al principio, que todo el mundo está en la época digital, pues es eso, a la web de la Euskadi Media ORG para ver el Añamendi, la biografía, y luego en Gure Guipúzcoa, que están las fotos. Muy importante, Gure Guipúzcoa la verdad es que ha sido y que ahí hay que ir directamente, ahí la gente, ahí es donde puede ir a ver, y además es que se pueden hartar porque están todas las fotografías ahí. Y son públicas además, ¿no? Sí, son públicas. De uso libre, licencia creativa. Son 8.100 y pico, ¿no? 8.154, o sea, todo el archivo fotográfico está... Entonces se pone gureguipuzcoa.net y a partir de ahí ya se puede entrar directamente a coger todas las fotos. Podemos ver todas las fotografías, más de 8.000, bueno, por lo tanto, al que esté interesado ya sabe lo que tiene que hacer. Decías, José. No, estaba comentando, pues eso, en 1908 tenemos la constancia, el primer dato de su trabajo fotográfico, que era una inundación ocurrida en Eibar, de la casa de Ardanza, donde vivían ellos, y decían que él, que trabajaba como armero, le había sorprendido mucho que al cabo de un tiempo le hubieran mandado dinero por esa imagen. Eso era un punto de sorpresa. Y para entonces, para el 14, ya había ganado algún concurso en Tolosa, estaba colaborando con la revista Novedades, ya por aquí, y fue el primer paso para darse a conocer. Y cuando empezó a trabajar decían que era terrible, o sea, trabajando, ¿no? Como anécdotas, y yo creo que a Toribio Noain, el editor del álbum descriptivo de Guipúzcoa, parece que le llamó para decirle, ya le conocía, ¿no? A ver si podía hacer algo, y pues, ¿hacer algo? Todo también, ¿no? Entonces empezó a ir pues por todos los pueblos prácticamente, sacando las corporaciones municipales, pero de todo, ¿no? Con su historia, y además fantásticas. Y además es que les hace posar a todos, porque lo que da gusto es que bien lo representa, ¿no? Cogen un caserío y les hace posar, pero es que están la pareja de Bueyes, los haitites, los organiza a todos, ¿no? Sí. Los pone delante de casa. Ya me gustaría a mí que nosotros, que somos fotógrafos también, poder hacer ese tipo de imágenes, ¿no? Sí. Pensadas, ¿no? Luego, pues, juntaba pues de todo también, ¿no? También, pues, contaban chascarrillas que a veces juntaba hasta de dos caseríos, pues a chico y chica para hablar idilio vasco y tal, y resulta que ni novio ni cosas, son un poco las... Eso a mí me comentó Valentín Lasuen de la zona de Mayavia, también de 80 y tantos años, y eso, que cogía, como dices tú, a un chico y a una chica, y entonces podíamos pensar que era una pareja, pero bueno, la última vez Valentín Lasuen fue pues a un barrio de Mayavia y contactó con el hermano de un señor de 90 y tantos años, y bueno, están identificadas, pues ya sabiendo los nombres de qué caseríos son, y bueno, pues son en algunos casos son hermanos. Es que yo pienso que no se nos tiene que olvidar que la fotografía, que parece que es un reflejo de la realidad, puede ser también el reflejo de la ficción, que la fotografía también es mentira, que es un aspecto de la fotografía que es muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que habría que resaltar, aparte de lo que es toda la historia, porque en realidad toda la vida de Oñanguren al final es una crónica de toda una época, ¿no? Una época que ahí vamos a asistir a personajes importantes, personajes ya desaparecidos, épocas turbulentas, la guerra civil, la proclamación de la República, la generación de Eibar de las zonas devastadas, es decir, son unas épocas como muy intensas, y es precisamente eso lo que nos da para mí la fuerza, que es cuando, por eso digo que la gente tiene que ver las fotografías, porque ver una fotografía después de Guernica, del bombardeo, es precisamente la imagen de lo que había y ya no está. Esa es la cosa desaparecida, ¿no? De las cosas desaparecidas. O Eibar bombardeada, ¿no? Todo el centro de Eibar, que no son tan conocidas como la de Guernica, ¿no? Porque todo el centro de Eibar todo el centro de Eibar, o sea, son unas fotografías terribles. Y luego la reconstrucción de Eibar. Entonces, ahí hay una cosa que a mí me parece que también, desde el punto de vista artístico, además de lo que puede ser la cuestión documental, por supuesto, que es la fotografía que tiene Oñanguren, ¿no? Lo documental, lo histórico, lo antropológico, toda esa especie de crónica. Luego está también esas imágenes que a mí me parece que son que entran en el mundo artístico por la nostalgia, lo que ya ha pasado, que es un poco la esencia de la fotografía, lo que ha pasado, ese punto melancólico, y luego, de verdaderamente, incluso del silencio. Por eso, a mí me parece que hay muchas fotos muy emotivas, con mucha carga de emotividad, precisamente por lo que ha sido y ha desaparecido, ¿no?
y las imágenes, por ejemplo, de la guerra civil, de las destrucciones tanto de Eibar como de Guernica y de otros lugares, es precisamente esas imágenes de esa desolación, ese silencio detrás del estruendo de toda la devastación, ¿no? Y si quieres, porque la verdad es que a nivel político ha reproducido a todo, desde la llegada de Alfonso XIII, Primo de Rivera, sí, tiene todo, pero la proclamación de la República en Eibar, que encima es un icono, además ahora mira, el mes de abril, ¿no? Pues, que fue la primera la proclamó, es que son las fotografías de Ojanguren cuando se tiraban todos a la calle, alegres, felices, todos contentos, pero es que iban a cambiar la bandera, poniendo la tricolor en el cuartel de la Guardia Civil. Iba todo el pueblo y lo cambiaron, ¿no? Justo antes de que fuera en otros pueblos. Y lo que dices tú en ese momento, ¿no? De la cantidad de gente que iba a la calle esperando a que viniera, pues eso, Alcalá Zamora, que estaban todos estos, al momento luego, el punto ese de triste, de silencio, del cambio de ciclo de Eibar destruido, con quemado, arrasado, con un montón de muertos. Y bueno, pues la verdad que hay fotografías espléndidas de mirando los bombardeos, la llegada de los aviones desde el campanario de Arrate. Hay fotos que se te ponen la carne de gallina. Y la brutal, a mí me parece la más, el cambio de ciclo, de ver las elecciones al Estatuto Vasco, que hay uno de los iconos maravillosos de esta mujer. Esta es una foto mítica, que son las mujeres votando en las elecciones al Estatuto Vasco, la primera vez, a principios de noviembre de 1933, la primera vez que las mujeres pueden votar, porque luego en el resto del Estado votan 15 días más tarde. O sea, esta es una fotografía mítica. Yo creo que sí. Se ve la urna, se ven tres mujeres, ¿no? mayores, vestidas de negro, con los pañuelos, los burusapis. La utiliza Emakunde, está en libros de texto. Bueno, están metidas en archivos de Barcelona, la verdad que es de los iconos del periodismo. Y luego lo que decía, a mí esta ya me parece un cambio de ciclo. Estoy enseñando una que es la foto oficial. Muchas también están en un libro que sacó la Caja de Horror Municipal de San Sebastián. Están sacadas estas. Eli Ojanguren, su hijo, hizo el prólogo, la verdad muy, muy recomendable. El Eibar de antaño, que es muy bonito. Lo que decía, esta es una fotografía de Eibar, que ha perdido en este caso la guerra, y están ya un montón de gente con la mano levantada al lado de la parroquia, que es la Plaza de los Mártires de la Nueva España, y un cartel que es un audio martillo que se convierte en una calavera y que pone comunismo en muerte. Yo en plan de documentación me parece también muy interesante que, pues ya que existe, yo que soy de Donostiarra, vivo en Zarauz, está el Museo de Fotomuseo. Precisamente ayer estuve ojeando a ver qué es lo que tenían de Indalecio. Y bueno, pues aparte que tiene una biblioteca estupenda y unos fondos maravillosos, precisamente la colección de foto en el Fotomuseo, que es una colección con unos cuadernos, empieza el número 1 con Indalecio en Yanguren. Una exposición muy interesante, y luego también tienen el cinturón de hierro, que es precisamente lo que hace que se trunca luego a partir del 37, el famoso cinturón de hierro de Vizcaya. Y yo creo que había que insertar que las fases un poco de Indalecio, ¿no? Del 1914, cómo empieza ya todo su recorrido y su periplo, como has dicho, por todo Guipúzcoa, también cómo se adentra por todo Vizcaya, todos los premios que consigue, pues de los congresos de estudios vascos, en el 4º congreso de Eusko-Ikaskuntza, por el tema de reportero gráfico. Y yo creo que habría que insertarlo también a Indalecio dentro de toda una, vamos a no decir una gama, sino dentro de todos unos reporteros gráficos que hubo en todo el País Vasco, porque en Donosti en esos momentos estaba viviendo Pascual Marín, que era otro reportero gráfico. Tenemos que decir que había Goicoechea, el navarro, el pintor Miguel Goicoechea de Jorge, era también otro reportero. Estábamos con Felipe de Manterola desde el punto de vista antropológico, con Eulalia Abaitua, otra de las pioneras de la fotografía. Lo que pasa es que Eulalia queda bastante antes. Así como Manterola decían que se conocían, y a veces se preguntaban, ¿tú cuánto tiempo le das a la exposición? Pero yo creo que Indalecio sí bebe de las fuentes, por ejemplo, del pictorialista de José Chagua, por ejemplo, sí bebe. Y yo creo que también hay que nombrarla a Eulalia también por ser una de las pioneras de la fotografía, que más o menos también, bueno... pues pero tienes en esa época otros igual, que te has olvidado, el Marqués de Santa María del Villar, que igual es de los fotógrafos turistas también, que entran en esa época casi como documental etnográfico, y sobre todo pues muy pictorialistas a la hora de marcarlo.
Y lo que sí es, yo creo que son dos corrientes completamente diferentes. Una, el oficio de Ojanguren de vender fotografías de prensa, que sacar dinero. Otro, de vender fotografías de deporte, también porque era muy aficionado a pelota, es muy llegaba a parar los partidos y demás. Y otro, que es el Ojanguren, el fotógrafo águila, que es el nombre. Es la leyenda del fotógrafo. Se puede llamar la leyenda, pero es que en realidad no era leyenda. Es que le llamaban el fotógrafo águila. Hemos traído unas de 1932, ya le reconocían porque estaba sacado eso. Cumbres, panorámicas, cielos, y entonces es muy pictorialista, pero en ese ámbito de la montaña, y sobre todo que le gustaba muchas veces. Y luego las inauguraciones de refugios, de cruces, o sea, es que está recogido. Y luego la forma de autorrepresentarse, que es muy curiosa, ¿no? Porque todos los autorretratos también, todos los autorretratos. Yo creo que es de los fotógrafos que más autorretratos tiene posando en todas las cumbres, ¿no? Eli decía que llevaban pues aquello y ataba un hilo al disparador de la cámara, estiraban taqui, pero era cuando se ponía arriba. Hay una foto muy emblemática, era en el refugio, el primer centenario de Montes, que fue la subida al Ganekogorta en 1926, el 9 de febrero, y está con Anchón Vandrés, que es la primera, es emblemática porque era el primer concurso de 100 montes y le dio fama a nivel internacional incluso, ¿no? Porque los 100 montes se hacen, en realidad tienes un plazo de máximo de 10 años, pero puedes hacer 20 montes al año. Las primeras medallas que daban para el concurso eran medallas de oro, macizas. Luego quitaron lo que fuera de oro para que la gente no fuera a hacer las medallas, ¿no? Y esta es emblemática porque esta fotografía, luego está Anchón Vandrés dándole la mano, sin más, decían que pasaba un novillero por ahí corriendo, le dejaron la cámara para que hiciera la fotografía, aunque la firman como Ojanguren, se sabe el nombre del que hizo la foto y todo, porque en el Pagasarri, en el refugio, estuvo puesta durante muchísimos años. Y cuando acabó la guerra civil, fueron a la fotografía y está rajada con bayonetas y demás. Y hoy por hoy todavía, cada vez que hacen una excursión al Pagasarri, sigue apareciendo esa fotografía. Este año creo que ha organizado la BBK o uno de estos, y aparece esa imagen, la que está, pero rajada. Es una de los iconos de la historia del montañismo vasco también. Disculpa, pero bueno, estaba hablando de fotógrafo águila, eso de representarse y demás. La verdad es que es una impresionante, toda la fotografía de monte, y luego que está en todas las esquinas, ¿no? Ciudad Navacerrada, comentaban que se había perdido unas gafas por zafra, se habían mandado una vez, como ponía ahí, hay una fotografía de Melilla. En Melilla también, la verdad es que había estado en Marruecos, todo Marruecos también, sí. Eso es, la verdad es que, pero sobre todo de monte, la verdad es que de monte serán espectaculares además, ¿no? Sí. Pues para que veas algunas. Me tiene luego también de personajes, podríamos hablar de Ignacio Zuluaga, de Jacinto Lau el pintor, de Quiriquiño, de Versolaris, de Chirrita, de Pelotaris, o sea, decir, que todos los acontecimientos de la época están retratados, todas las personas. Entonces, ahí está también, como decíamos, recalcar lo de la emoción, lo de la nostalgia, lo del pasado, ¿no? Bueno, es una pena, lo que hemos comentado antes, que no puedan ver ahora mismo nuestros oyentes las fotos, pero recordamos una vez más que en la web www.guregipuzkoa.net pueden encontrar todas aquellas fotos que están guardadas de Indalecio Oianguren. Más de 8.000 fotografías están guardadas en el archivo general. Por lo tanto, pues ya saben, estamos hablando de la leyenda del fotógrafo águila. También hay más tipos de fotografía de Ojanguren, ya nos han comentado nuestros expertos. También queríamos hablar de Oianguren Reporter Gráfico, ¿no? Era el sello que ponían al verso de sus fotografías, ¿no? Sí, mira, tenemos la suerte de tener algunas fotografías originales por aquí. En algunas ponen fotografía Ojanguren, vamos a ver por aquí. Ojanguren Eibar y Ojanguren Reporter Gráfico con el sello en color azul de las postalicas, así repartimos. Hemos traído, pues algunas son originales y luego también ese era uno de ellos. Y luego tiene unos sellos en seco, lo que es todavía que se siguen haciendo, estupendos, que era con la forma de un águila y el apellido Ojanguren marcado. No sé si lo ves, tienes en este lado de la otra. Bueno, es muy, porque ya hemos dicho que esas cartas, con esas tarjetas postales las edita él mismo, ¿no? O sea, sí, bueno, en realidad, mira, dos tipos de tarjetas postales para que veas. Muchas veces el papel fotográfico que se hacía en la misma época, venían ya preparados las traseras con este formato, que pone postcard, que se van a encontrar en Francia, en Inglaterra, en todos los sitios son iguales, los fabrica en los Lumière o la fabrica de quien sea, y las venden con formato de tamaño postal porque al positivarlas por contacto les quedaba el tamaño 914, que es más o menos el oficial de las postales. Pero luego sí que editó series de postales, incluyendo las del cinturón de hierro de
Sí, que son unas 150. Sí, editó una serie y aquí... Bueno, quería comentar en relación con el cinturón de hierro que en este momento la asociación Sancho de Borco nos está colaborando en la descripción de esas fotografías. Son trincheras, búnker. Sí. Ellos como están haciendo el catálogo para el gobierno vasco, pues van a utilizar la terminología. En su día la época hizo una exposición y un pequeño folletito que también digo que está en el fotomuseo. Y como has comentado tú, una de las exposiciones que hizo el Fotomuseum, la primera fue dedicada a ¿Qué la hicieron a partir de las placas vuestras? Pues creo que ha sido la única vez que se llevaron los originales se llevaron a Pamplona, hizo las copias Carlos Cánovas sí. Porque lo demás pues siempre nunca hemos dejado para exposiciones los originales, solamente en el caso del Fotomuseum. Ya, hombre, el Fotomuseo es un museo. El Ayuntamiento de Eibar trabajó Castrillo a partir de placas originales. Yo creo que no sé si serían algunas también vuestras o eran ya propias de la colección particular. Igual pueden ser, porque antes, luego miraremos que había algunas que no existen. Sí. Un dato sobre la guerra. Ojanguren le pilló la guerra ya bastante veterano. Entonces ya era un hombre reconocido, entonces ejercía, aparte era presidente del Club Deportivo Eibar en aquel momento también, y cuando llegó el bombardeo, pues se fue a Guernica. Y a los pocos días pues tuvieron que salir de Guernica y dirección a la Anchove porque fue un desastre. No sabemos el dato exacto, pero como Eibar quedó totalmente machacado, preveyendo este tipo de cosas, decían que se habían llevado a un caserío las placas originales. Y las placas, al ser de vidrio, pensar que tienen un peso considerable. La verdad que son de trastos. Y casi seguro que en ese trasiego muchas placas se quedaron por el camino. Porque en muchos sitios al final coges lo importante, ya tendría una selección de lo que es el valor, ¿no? De uso. Y ya te digo, le pilló bastante viejo. Luego, para poder ejercer de nuevo la profesión, Ojanguren era del PNV, tenía que pagar en aquella época una multa para poder seguir trabajando y seguir haciendo. Y luego es muy curioso porque volvió a ser presidente del Club Deportivo Eibar, entonces Ojanguren ya avalaba al resto de los que estaban de socios para poder seguir a excursiones al monte, porque si no tenían permiso del gobernador civil no les dejaban subir. Entonces él era el que avalaba al resto diciendo que eran buenos eibarreses y cosas de estas. Es un poco Juan San Martín empezó Juan San Martín, discípulo, podríamos decir que sería en sus aficiones de la fotografía, ¿no? También. Bueno, ¿cómo eran los retratos de la República, de la guerra? ¿Cómo eran los retratos? Vamos a ver, Ojanguren, yo siempre, aparte de retratos clásicos, le he visto muy documentalista, muy descriptivo y muy de verlo. Tienes desde un poquito los primeros, yo creo que sobre todo de la época de la República. Ojanguren sobre todo trabaja muy bien lo que es el reportaje y el documental. Pero de la época de la República, el archivo general no conserva, solamente conserva estas dos fotografías, o sea que no están en Gure-Guipúzcoa, mira, había algunas, en el archivo del nacionalismo vasco estaban algunas fotografías originales de Ojanguren. Y tiene, ¿no? El Ayuntamiento de Eibar tiene unas cuantas, también. Lo que pasa es que al final es un puzzle entero. Yo creo que no sé cómo se puede poner, y porque para hacerlo de Frontón Astelena también fuimos para buscar unas fotografías que eran en el Frontón Astelena y estaba Aguirre dando un meeting en el propio Frontón y estaba en el archivo del nacionalismo en Artea, que lo van a trasladar. En Eibar hay otra parte que no se conservan en Diputación y que a su vez en Eibar no existen también, ¿no? De otros sitios. El Club Deportivo tiene una serie de originales de Ojanguren que deberían verse a la luz, y quizás es el momento ahora mismo que, no sé, si animar a todos pues para poder trabajar con licencias estas de Creative Commons o para poder ponerlas en algún sitio online y que realmente es la forma de poderlas consultar, porque esta fotografía, por ejemplo, que has comentado tú, esta la tiene el sobrino nieto de Anchón Valdés, la foto de Anchón Valdés, que creo que además no sé si esta foto no la ha donado a Pirenaica o... Eso es. La verdad que es un puzzle inmenso. ¿Y cómo son los retratos? Pues la verdad que tiene un gusto por la composición exquisito.
y luego les hacía posar. Claro. Decían Ahí empezó un poco ahí que viene el principio del siglo, cuando ya empieza cuando empieza a trabajar, lo que estaba de moda en principio era el pictorialismo, esa lucha de la fotografía con la pintura, la pintura, la fotografía contra la pintura, cómo los impresionistas también se aprovecharon de la fotografía y los fotógrafos también de la pintura, ¿no? Y las emulsiones, aunque iban siendo rápidas, no eran tan rápidas, entonces... Y ahí está un poco lo que es a partir de 1914 se puede decir que a partir de la Primera Guerra Mundial la fotografía ya está considerada como un arte específico, un arte plástico específico. Eso es muy importante dentro de lo que va a ser luego el desarrollo de la fotografía, y a partir de entonces va a desarrollarse igual paralelamente a las otras artes, incluso para todas las vanguardias. Aquí, por ejemplo, tendríamos a Nicolás de Lecona, que va a hacer los collage, las fotografías, y estamos hablando ya que la fotografía, a partir de 1914, entraría a formar parte de todo el desarrollo de todas las vanguardias como un arte, propiamente arte plástico. Y hoy en día está considerado como nadie duda de la... Por ejemplo, conservamos los retratos de estudios de todos los pelotaris, hay muchísimas fotografías de Atano, de Chiquito de Lequeitio, de Chapasta, y de los ciclistas y de todo. Pero mira, como ves, decía, por ejemplo, que no ciclistas es que no tenemos ni una. Te presento a María Maguna Celaya, que la primera que ganaba pruebas ciclistas en Eibar, y está posando en el propio estudio de Ojanguren con un fondo pintado y con un suelo, una alfombra. La verdad que son espectaculares estas. Pero comentaban que llegaba a parar hasta los partidos de fútbol, partidos de pelota, aparte de fútbol ya muy heavy, ¿no? Pero pero partidos de pelota para hacerles posar, y era la época además de fútbol de Mondragón, y luego a los Atanos. Hay algunas es cierto que paraba los partidos. Sí, y les hacía posar, porque como iba, en realidad fue de los primeros que tuvo coche en Eibar, la chalupa, un Citroën que le llamaban, y luego tuvo una moto, una BMW que se la requisaron en la guerra, por cierto. Y entonces llegaba, como no tenía mucho tiempo, llegaba ahí, pues ya le conocían, paraba el partido, les hacía la fotografía, les hacía posar, Porque esas fotografías que hemos comentado antes, curioso eso, de 1914-15, las autoridades, todas esas están publicadas en Auñamendi. Incluso están identificados todos los alcaldes, concejales, alguaciles. Son maravillosas. Ya. Hombre, ahí está un poco también lo que decíamos antes, ¿no? Las emociones y la nostalgia de todo un pasado que está. Y entonces, para forjar el futuro, hay que conocer de dónde venimos, ¿no? Para saber a dónde vamos a ir, ¿no? Y conocer un poco nuestros orígenes. Y también de saber un poco en la fotografía, cómo ha cambiado tan rápido, porque aquí esto de los retratos es que en 1850, a finales este es cuando se empiezan a las casas de retrato a ponerse en las casas en San Sebastián y en todas las capitales españolas, es decir, cómo vienen los fotógrafos de fuera, los extranjeros, a implantarse aquí, ¿no? Es decir, poco a poco. Aquí mucho más, ¿no? Itinerantes igual franceses, ¿no? Vendrían por aquí. Y luego se pone de moda, a finales del 19 se pone de moda todo el País Vasco también, y igual que otras regiones españolas, porque era un poco el exotismo de retratar, de fotografiar, ¿no? Y que es una época verdaderamente en que hay un desarrollo verdaderamente increíble. Si el siglo XXI aparece como el arte, empieza la fotografía como arte, y en el siglo XX y en el siglo XXI ahora ya entramos en la época completamente digital. Las imágenes, ahora por ejemplo cualquier persona capta un instante en cualquier sitio del mundo con un móvil y con una cámara. Y eso, en estos momentos, él estaba captando ese instante, ese momento, y eso forma parte también de toda la crónica que nos interesa aquí desde el punto de vista histórico, etnográfico y artístico, ¿no? Y hay un dato importante. Dentro de la historia, Ojanguren ya está muy consolidada la fotografía, y en 1914 hay un desarrollo también de las imprentas muy importante, y empiezan, ya los periódicos eran ilustrados, pero en realidad empiezan ya a apostar por el periodismo gráfico, llegando ya hasta la Guerra Civil, que es cuando empiezan ya los Robert Capa, cuando empiezan ya los de la Magnum, y empiezan ya a hablar de fotografía de guerra, pero sin llegar a tanto, casi todos los periódicos ilustrados están buscando imágenes, tanto periódicos deportivos. Os cuento porque igual, por lo menos que quede el dato. En Donostia publicó en La Voz de Guipúzcoa, en Novedades, en Herrilla, en el Diario Vasco, La Voz de España y Unidad. En Bilbao utilizaban las fotografías El Liberal, Excelsior, Excelsius, que era la evolución, periódico deportivo de la época. El Pueblo Vasco, el Nervión, Euskadi, Hierro, La Gaceta del Norte, El Noticiero y El Correo Español. Y en Madrid llegaban a imprimir las imágenes ABC, Ahora, As, Luz, La Nación. En Barcelona, La Hormiga de Oro.
y lo que hablamos antes, la Baskonia en Argentina. Es decir, hay un boom, hay un desarrollo y hay una necesidad de buscar imágenes. Baskonia, o sea, en todos los números, o sea, aparecen muchas veces en la portada, y o sea, fotografías suyas y con comentarios, además, pues eso, explicando ¿no? El homenaje. Porque al final estaban dando algo de la diáspora también, ¿no? Sí, les estaban les servía claro, de vínculo claro. y de entronque con ellos, ¿no? Y teníamos pues eso, algún dato, pues que a un periodista, Cecilio, de la Gaceta del Norte, que decía que cuando se murió el fotógrafo Águila, escribía pues que un hombre bueno que paseó por el asfalto, montañas, pueblos, creando amistades, con su gracejo al hablar medio castellano, medio vasco, vivo, dinámico, estupendo reportero gráfico para la prensa nacional y extranjera, que no se movió una pieza en todo el País Vasco que no estuviera presente con su cámara. Dice que así le conoció a Ojanguren y fue uno de sus hinchas, ¿no? Como se dice ahora. Es decir, que realmente era uno de los puntos de reconocimiento a nivel de oficio, ¿no? Porque lo mismo que decías que estaban, pues eso, Manterola, que hay un montón de fotógrafos, que Lux, la verdad que en Bilbao hay otro montón de fotógrafos que han evolucionado. Yo soy Bilbao, fui donde tenía una tesis doctoral sobre el fotoperiodismo en Vizcaya, está editado. La verdad que es el boom, y Ojanguren quizá igual el encanto que para mí que ha tenido, que soy de Ibar también, es como más trascendido de lo local a poder dar una vuelta a lo general, y que lleguemos aquí en una emisora de Radio Donostiarra a poder dedicarle este tiempo y a reconocerle su valor, ¿no? Y es que creo tiene que fotografías de todos los pueblos de Guipúzcoa y de Vizcaya, y como y luego también de Navarra, pues también de escudos, tiene ermitas, caseríos, sí, todo eso es un compendio, o sea, es como enciclopédico en algunos sentidos. Y ver, por ejemplo, a mí me parece que como la historia ha cambiado desde el punto de vista urbanístico, pues de donde había bosques, pues ya no hay bosques, de cómo ha cambiado las ciudades, que en definitiva no es más que hablar de evolución, ¿no? De cómo ha evolucionado tanto una ciudad, una capital, como un pueblo, como una aldea. Porque es que de todos los pueblos tiene eso, tiene las vistas de distintas épocas, tiene algunas. Es bonito eso también, ¿no? Ver cómo era un mismo sitio que conoces ahora hace claro, pues claro. bastantes años, la verdad. Sí. Bueno, también me gustaría hablar, ya poco a poco nos estamos quedando sin tiempo, de los aspectos técnicos de la fotografía de Indalecio Ojanguren, en cuanto a la luz, la perspectiva, el encuadre. ¿Qué es lo que más llama la atención? Aquí hablar al experto de la técnica. Lo que es técnica, mira, yo te digo, como comentaban de chascarrillo, no sé si era Manterola o era Manterola, que se decían, ¿y cómo haces la fotografía? ¿Cuánto tiempo de exposición le das? ¿No? Porque eran placas, decía, pues yo enciendo una cerilla, cuando me quemo el dedo le quito la tapa de la cámara, ¿no? Es decir, tenía mucho punto de intuitivo y de trabajo, pero Ojanguren lo que tenía era un gusto por la luz impresionante. Lo que es dentro de los paisajistas de ahora, iba una y mil veces al mismo sitio a buscarle la luz. Es muy difícil hacer buenas fotografías de montaña porque la luz va cambiando continuamente a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, en función de la climatología. Ojanguren tiene unas fotografías, pero estupendas, ¿no? De luz, están buscadas. Y luego contaban, pues aparte de la afición a la montaña, pues decían que si tenía que hacer una boda igual en Ermua, había subido antes con la caja, con la cámara, mejor dicho, pues a cuestas, y subía, hacía la fotografía, primero subía a Urco y por el camino pues sacaba unas cuantas fotografías para luego ir a hacer las fotos de boda. Pero es que como tiene tantos cientos de fotografías de montaña, lo que da gusto es ver cómo las compone. Que te puedo decir, mira, que utiliza mucho la regla de los centros áureos, que se utiliza mucho en pintura, o la regla de los tercios, este tipo de cosillas que son como muy clásicas de fotografías. Es decir, son unas composiciones muy marcadas, lo que es como ahora mismo hasta en las cámaras digitales suele aparecer como una cuadrícula en la parte de atrás para ayudarnos en la composición. Claro. y las ves que 100 años antes estaba todo inventado y estaba hecho. En realidad muchos ya venían casi desde el Renacimiento, ¿no? Sí, yo creo que lo que tiene es armonía en las formas y en la luz, ¿no? O sea, y la luz, pero es que la busca, la encuentra, la persigue, la localiza. Eso en cuanto sobre todo a paisajes. Y luego en cuanto al resto de composiciones, como muchas de estas personas trabajaban con trípodes, miraban muy bien todas las cuatro esquinas, componían perfectamente la imagen, y más que en esta imagen igual de paisajes es más fácil, a mí lo que siempre me ha llamado la atención y que me ha sorprendido el gusto a la hora de componer los cuadros de gentes. Cuando tienes tanta gente, cuando tienes la cristalización esa del instante visual, es decir, tampoco tiene mucho tiempo para hacer la fotografía. Eres reportero, les puedes hacer posar a veces o no tanto, ¿no? Y poder tener, aquí hay una del banco de pruebas de armas que están delante, pues el grupo de barases con chapele con la pistola en la mano, ¿no? O con todas las de grupo de ciclismo, se veían todas las caras. Hombre, también había un detalle importante, ¿no?
por un lado, casi todos los que se veían en la fotografía luego iban a comprarla. Entonces, cuanto mejor se vieran a todos, también se venden imágenes. Eso no hay que olvidar que era profesional de la imagen y vivía de ello. Pero aparte, es que el gusto de la composición, ¿no? Una en el ayuntamiento de que están todos, desde Miguel de Unamuno hasta Ignacio Prieto, Queipo de Llano, que luego había cambiado de bando. Entonces, es que son composiciones de todo tipo, ¿no? Utiliza todos los recursos y los utiliza, la verdad, que muy bien, ¿no? Bueno, poco a poco nos estamos quedando sin tiempo, tenemos para hablar bastantes cosas más, pero recordar que, bueno, está el archivo, recordemos una vez más, Ana, recuérdalo tú mismo para que los oyentes sepan dónde se pueden encontrar las fotografías de Indalecio. Las fotografías originales de Indalecio Ojanguren están en el Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa. Y bueno, como ya hemos comentado, pues se pueden acceder, están todas las 8.150 fotografías en Gure Guipúzcoa. Y ya les costó unos añitos llegar hasta ahí, ¿verdad? Sí. Dieron vueltas, ¿no? Por sí. todos lados, el antiguo Cineprueba. Se digitalizó, se catalogó en el archivo. Y bueno, yo sí me gustaría comentar pues que dentro de esa página de Gure Guipúzcoa, como aunque hemos tenido colaboraciones pues de Isabel Vidarte en el tema de pelota, de Anchón Mandrés y Anchón Iturriza en el tema de montañismo, ahora con el tema del cinturón de hierro de la Asociación Sancho de Beurco, pues que la gente puede colaborar, puede hacer... puede mandar. Sí, o sea, es hacer un comentario, entonces si la persona llega a identificar pues personas o fotografías que no están fechadas, nombres de algunos caseríos, pues... Es que la página de Gure Guipúzcoa aparte te da también acceso a los propios ayuntamientos de todas las localidades, ¿no? Que hay pues casi todos los ayuntamientos que han puesto sus fotos ahí a disposición de la página. Del Archivo General de Guipúzcoa está el Fondo Fotográfico Ojanguren, el Fondo Fotográfico de Juan San Martín, y luego el de Sirfido Koch. Y luego también tú has comentado entre los reporteros Marín, entonces Diputación el año pasado Diputación ha hecho un convenio con la Cucha y 5.000 fotografías del Fondo Marín y creo que es del Fondo CAR están en Gure Guipúzcoa. En Gure Guipúzcoa, por eso. Y bueno, poco a poco... La Cucha tiene muchas fotografías de Ojanguren también, porque al tener los periódicos, los archivos de La Voz de España y Unidad... también tiene fotografías. Eso que me voy a contar, hay más sitios donde se pueden consultar las fotografías de Ojanguren, la fototeca de Cucha, el archivo del Ayuntamiento de Ibar, el Club Deportivo Ibar también, y también Fotomuseo de Zarautz, si no estoy equivocado, y recordemos... Museo Vasco de Bilbao, hay más, y luego ya pues personas particulares... Personas particulares muchísimas, claro, es que es eso. Claro. Suelen publicar hasta en la revista Ibar, la verdad es que cada vez que sacan el piden de las personas mayores y hay unas colecciones espléndidas, ¿no? Pero porque vosotros lo que conserváis son los negativos originales, que ese es el otro encanto, ¿no? Sí. En Tolosa. Y bueno, pues poco a poco es un puzzle enorme porque son muchos años la visión documental impresionante, ¿no? De este hombre, de su labor, de toda su trayectoria. En Pirenaica, si se juntan todos los trabajos que ya se ha hecho en todos los sitios, habrá una barbaridad, ¿no? Aparte de los 8.000 y tal, pues todos los sitios que hay en los ayuntamientos, personas individuales. En prensa muchísimo. Sí. Y luego que estas fotografías, pues durante todos estos años se han utilizado mucho, pues eso, en exposiciones, publicaciones... Sí. Porque yo creo que a partir de la exposición antológica de 1988 en Eibar, que la hace el ayuntamiento, se puso en valor un poco ya a Indalecio, y a partir de ahí pues siempre se recurre, cada ciertos años se vuelve a recurrir, y cada vez más yo creo que se está especializando la investigación, ¿no? de ese tipo de... Por ejemplo, Vizcaya, ¿no? que hemos comentado que lo mismo que hace el álbum descriptivo para Guipúzcoa, él prepara la parte de Vizcaya, pero no se llega a publicar, y Vizcaya, pues empezando por la Asociación de Herediaga, la BBK, se ha publicado muchísimo, está publicando mucho. Y estas fotografías, yo creo que pues como con el tiempo cada vez van cogiendo hasta más valor, ¿no? Es como todo, ¿no? Cada vez es que ya son centenarias muchas, o sea, fíjate que volvemos la vista atrás y... Además, lo que hemos comentado antes, ¿no? Creo que ha sido
María José, ¿no? Que está cambiando mucho Hombre, el mundo. Ahora cualquier persona, ya, digo, esa captación del instante la hacemos con un móvil, entonces ha cambiado. Sí, y todavía más valor, claro, por eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeña, o sea, máquina de fotos no tenía todo el mundo, ¿eh? Es decir que estamos hablando ya de un tiempo, en muy pocos años, que la máquina de fotos era un regalo muy, entonces, como muy deseado y que no lo tenía todo el mundo. Bueno, lo tenemos que ir dejando, ya lo siento, no hay tiempo para más. Solo recordar a todos aquellos que estén interesados en las fotografías y en trabajo de Indalecio Ojanguren, ya hemos comentado que hay bastantes maneras de ver sus trabajos, sus fotografías. Una en la web de Gure Gipuzkoa, que es www.guregipuzkoa.net, también en otros sitios donde se pueden consultar, como en la fototeca de Cucha, el archivo del Ayuntamiento de Eibar, el Club Deportivo Eibar, el Fotomuseo de Zarautz, en diferentes exposiciones y publicaciones, o sea que el que esté interesado, desde luego, no tiene ninguna excusa para no ver los trabajos de Indalecio Ojanguren. Bueno, pues nada más, vamos a ir despidiendo. Gracias, María José Aranzasti, por estar con nosotros. José Valderrey, eskerrik asko, Ana Otegi, eskerrik asko, y también vamos a dar las gracias una vez más a Mateo Gilabert, que ha entrado antes por teléfono con nosotros, y también hay que decir que aunque no hemos podido contactar con él por problemas con el teléfono, pues Carmelo Urdangarín también iba a aportar pues algo interesante, investigador de DEVA. Recordemos, Carmelo Urdangarín, que estaba dispuesto a contactar con nosotros, pero como ya he dicho, por problemas técnicos con el teléfono no ha podido ser. Para la siguiente. Eso es, para la siguiente. Pues besterik ez, entzuleok, zu ere mila esker eskainitako arretagatik eta gogoratu datorren igandean ere, hementxe izango garela arratsaldeko 5:00 6:00 Eusko Ikaskuntzaren tartean, Onda Baskaren sintonian, beste gai interesgarri baten inguruan hitz egiteko prest. Izan ongi, aio!